La violència contra les dones i les xiquetes és una de les violacions més generalitzades dels drets humans en el món. Cada dia, en cada racó del planeta, tenim milions de casos. Avui, 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, ens centrarem en la violència de la mirada patriarcal sobre el cos de la dona. Si creus que mai has patit violència, et convido a que et quedes a veure aquest vídeo i descobrisques totes les vegades que el teu cos ha sigut objecte de violència i no ho sabies. Empezaremos por hablar del entorno digital. Las nuevas tecnologías se han convertido en una forma común de acoso. Si no le paso más videos nuevos a él, pues va a compartir mi contenido. Un mal uso del sexting puede convertirse en delito. Según los datos de Save the Children, el 40% de los jóvenes encuestados en España sufrieron ciberacoso en su infancia. Las formas más comunes de violencia digital es el sexting, que es el envío de documentación sexual sin su consentimiento. Y el grooming es el engaño de personas adultas que se hacen pasar por niños para abusar de menores vía online. Las redes sociales se han convertido en una extensión del acoso sexual y la violencia de género. Se estima que las niñas y las adolescentes son las principales víctimas, sumando el 65% de las denuncias de menores. No cabe duda que las redes sociales son un escaparate sobre nuestras vidas perfectas y nuestros seguidores en los jueces sobre nuestros cuerpos, nuestra edad, nuestra ropa, nuestras arrugas, nuestros culos, lo que deberíamos comer y la talla que deberíamos tener. Bienvenidos a la violencia estética. Esta está por todas partes. Es un bombardeo constante. Atenta, porque esto te va a hacer reflexionar. Sarah Jessica Parker tuvo que explicar por qué no se tintaba el pelo para tapar sus canas. Gordofobia everywhere. A Camila Cabello se le llamó valiente por ir a la playa en bikini. Se habló sobre su cuerpo, sus estrías, o incluso si era digna de lucir bikini o no. Aitana tuvo que borrar de su perfil de Instagram una foto en bikini tras la cantidad de críticas sobre su peso. A la gente no le parece bien que estés gorda, pero ojo con estar muy delgada porque también te caerán. A India Martínez se le llamó guarra suprema por lucir tipazo en Instagram en sus 37 cumpleaños. Que además es como de que no tengo que hacer como si fuera tomar el sol en la playa. Sí. En plan de que tengo un cuerpo que no me lo puedo quitar, que te crees que soy un holograma. Sobre el cuerpo de Chanel ya sabemos la que se lió. Durante semanas un país entero opinó sobre ella y sobre si su baile sexy era resultado de la cosificación más que del empoderamiento. El resultado, una mujer joven y exitosa que se borra las redes sociales por su salud mental. Un sinfín de ejemplos que han llevado a muchas jóvenes a sufrir trastornos de la conducta alimentaria y a caer en las garras de la cirugía estética. Los datos hablan solos. 400.000 operaciones de pecho al año, expertos hablando de la realidad de la dismorfia de Snapchat y millones de mujeres sometidas a tratamientos i dietes que incluso pueden llevarles a la muerte. La societat patriarcal ha dut els homes a creure que tenen el dret de disposar dels cossos de les dones en qualsevol moment, inclús sense el seu consentiment. A Espanya són impactants les dades recollides sobre la violència sexual. L'any 2021 es van registrar a Espanya 547 violacions més que en l'any anterior. Les dones que sofriren una agressió sexual amb penetració van ser 1.314, el que significa que 4 dones són violades al dia en Espanya. En 2019, la macroenquesta de violència contra la dona que es va dur a cap per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere va concluir que 2.802.914 dones han patit violència sexual a Espanya, prop d'un 12% de la població total. Les dades registrades mostren la tendència a l'alça en estos últims anys, tant d'agressions sexuals com de violacions. Les denúncies públiques a través de les xarxes socials són cada vegada més freqüents. La fertilidad no está exenta de violencia. Y aquí abriríamos un gran melón. La violencia obstétrica. Hablamos de violencia obstétrica para referirnos a las prácticas que realizan los profesionales de la salud a mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Fue un parto traumático y con secuelas. Me robaron mi parto y me robaron mi posparto. El consentimiento de las mujeres es lo primero. Hablamos de prácticas como episiotomía sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos, medicalización excesiva, malas praxis o maniobras para inducir al parto, trato infantil y paternalista. Ni me pidieron permiso para eso, ni me pidieron permiso para la episiotomía, ni para usar forceps, ni para ser ventosa. Hicieron lo que quisieron como si yo fuera un recipiente. Los datos disponibles en febrero del 2021 muestran que casi un 40% de mujeres han sufrido este tipo de violencia.
Un 44% considera que fue sometida a procedimientos innecesarios o dolorosos y entre ellas el 83% no había aceptado esas prácticas mediante un consentimiento informado. Por la experiencia que tuve, creo que me hizo una Hamilton sin mi consentimiento. La Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo eliminar la violencia obstétrica y acabar con la falta de formación y habilidades para afrontar los aspectos emocionales del parto. Mientras tanto, no pararemos de leer experiencias de mujeres que han sufrido partos traumáticos y relatan auténticos infiernos a manos del personal sanitario. No podemos olvidarnos de otros tipos de violencia hacia los cuerpos de las mujeres. Por desgracia, y por mucho que pensemos que quedan lejos de nuestra existencia, todavía hay países en los que se practica la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. ¿De verdad estamos en el siglo XXI? Los datos de UNICEF revelan que 12 millones de niñas se casan cada año. El objetivo es erradicar cuanto antes esta práctica por completo. UNICEF estima que 200 millones de mujeres y niñas vivas han sufrido mutilación genital femenina. They hold me for good train me, they even hold me, rough me, but that in the I get small strength. Se calcula que cada año más de 3 millones de niñas menores de 15 años serán mutiladas. Las consecuencias de estas prácticas son terribles, yendo desde complicaciones menstruales a infertilidad, sin olvidarnos de los problemas de salud mental asociados o incluso la muerte. Que no forme parte de nuestra realidad no significa que no ocurra. Hoy es el día de dar visibilidad a todas estas violencias. Massa violència per al cos. 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 Massa violència per al cos.